endoscopía es negativa. Y en esos, y ante la fuerte sospecha clínica de la enfermedad y laboratorial, como se ve que el cultivo está bien dicho, o el estudio del Sil-Nielsen son negativos, entonces se puede hacer un estudio de reacción en cadena de la polimerasa y se logra detectar la presencia del bacilo. Entonces, es una de las pruebas que se usa mucho cuando, sobre todo, es una enfermedad multidrogo resistente y que en muchas oportunidades no es posible ver el bacilo o no es posible cultivarlo. Entonces, echar mano del PCR es muy bueno. Eso como comentarios. Yo creo que muy bien. Entonces, el segundo grupo, por favor. Nuestro equipo va a presentar, doctora. Muy bien. Muy bien. Ya, doctora. Bueno, primeramente, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a presentarles un caso clínico sobre múltiples nódulos granulomatosos orales al relleno de ácido hialurónico. Como ven, estos son los integrantes del equipo. Y bueno, empecemos con el caso, ¿no? Se trata de una mujer caucásica de 74 años de edad que va a acudir a consulta por presentar desde hace ya 2 semanas múltiples nódulos en ambos labios y la región perioral, los cuales le causaban una leve molestia al comer. Al indagar sobre los antecedentes médicos, dentro de los más destacables, encontramos un diagnóstico previo de carcinoma vasocelular superficial en la región cervical, esto con un tiempo previo de hace 2 años. Además, encontramos una infiltración, bueno, la paciente refiere una infiltración de ácido hialurónico en ambos labios 5 meses atrás. Bueno, al examen físico se observa y lo que más destaca es la presencia de múltiples nódulos milimétricos bien definidos y de consistencia firme en ambos labios, así como la mucosa oral. Y estos también, lo que llama la atención es que son dolorosos al tacto. Y los nódulos, como se puede apreciar, son las imágenes que están abajo. Aparte de esto, no se encontraron ningún tipo de lesión ni linfadenopatías no
no hay registros de los signos vitales y tampoco presenta fiebre al momento de la consulta. Ahora, para el diagnóstico, lo que se utilizó fue una biopsia de uno de los nódulos. Bueno, para entender un poco más acerca del caso clínico, primeramente vamos a hablar brevemente acerca de lo que vendría a ser la inflamación aguda. Primeramente, ¿qué es la inflamación aguda? Va a ser una respuesta rápida frente a lo que vendría a ser un agente agresor. Dentro de las características de esta podemos mencionar que va a ser de inicio rápido, generalmente va a ser de duración corta, va a haber una presencia de exudado de fluidos plasmáticos y también la migración de linfocitos. Es importante saber que la inflamación aguda va a tener componentes principales, ¿no? Los cuales van a ser principalmente tres. El primero es dilatación de los vasos pequeños, también viene el aumento de la permeabilidad microvascular y finalmente la migración de leucocitos de la microcirculación. Para la inflamación aguda, generalmente los pacientes van a tener signos, los cuales clásicamente o se van a presentar generalmente van a ser el calor, enrojecimiento, dolor, edema y en algunos casos pérdida de la función. La inflamación aguda puede darse frente a algunos estímulos, como van a ser infecciones, ya sean bacterianas, víricas o parasitarias, también en cuanto a traumatismos, también en agentes físicos y químicos, como por ejemplo una lesión térmica, lesión por congelación o lesiones ambientales, también en lo que vendría a ser necrosis tisular, también en inflamación frente a cuerpos extraños, suciedad, astillas y finalmente lo que vendría a ser reacciones inmunitarias. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La inflamación aguda va a tener patrones morfológicos, los cuales van a ser tres. Van a ser la inflamación serosa, que va a ser un incremento, que va a cursar con lo que vendría a ser un incremento de la permeabilidad vascular y va a ser caracterizada por un aumento, una acumulación de líquido que cuando ocurre dentro de algunas cavidades, como por ejemplo la cavidad peritoneal, pleural o pericárdica, se le va a denominar derrame. También vamos a ver lo que vendría a ser la inflamación fibrinosa, que se va a producir cuando la lesión va a tener un incremento mucho mayor de la permeabilidad vascular. En cuanto a lo que vendría a ser en esta parte, el exudado va a tener grandes cantidades de fibrinógeno. Y finalmente la inflamación supurativa, o también llamada purulenta, va a ser caracterizada por una producción de exudado purulento, o también llamado de pus, con presencia de leucocitos y células necróticas. La evolución de la necrosis, de la inflamación aguda, se va a dar por 4 pasos. Puede ser por una resolución completa, una formación de un absceso, una curación mediante la sustitución por un tejido conjuntivo, mediante fibrosis o también la cicatrización, y finalmente la evolución hacia la inflamación crónica. Y finalmente, en cuanto a factores que van a modificar este tipo de inflamación, vamos a tener factores relacionados al agente causal, el cual va a ser relacionado al agente que va a causar este tipo de inflamación, que va a dar una reacción más o menos grave, dependiendo de la cantidad y del tipo del agente que cause, ¿no?, la inflamación aguda, y también factores relacionados con el huésped, lo cual nos vamos a referir a la capacidad de reacción que va a tener el paciente para o la persona para que hacerle frente, ¿no?, a este tipo de inflamación, y va a depender va a ser distinta en las personas. Esto puede ser de acuerdo a la edad, al estado de nutrición, el riesgo sanguíneo o también en trastornos hematológicos. Siguiente, por favor. Ya, la inflamación crónica, su definición es la respuesta de duración prolongada en la que coexisten la lesión y los intentos de reparación. Las causas principales son las infecciones persistentes por microorganismos como micobacterias, virus, hongos, parásitos, enfermedades por hipersensibilidad que son autoinmunitarias,
la exposición prolongada a agentes tóxicos endógenos o exógenos. En el caso de exógenos, por ejemplo, la exposición al sílice, que da la silicosis, y endógenos, que puede ser los altos niveles de colesterol, que va a dar la aterosclerosis. Las células mediadoras, principalmente tenemos los macrófagos, que van a activar a los linfocitos, y los linfocitos también a su vez van a ser activados por microbios o otros agentes ya mencionados, virus, parásitos, etc. Los eosinófilos también son abundantes en las reacciones por parásitos, mastocitos y neutrófilos. Características morfológicas. Bueno, la inflamación crónica se va a caracterizar por infiltración de células mononucleares, en este caso las células antes mencionadas, macrófagos, linfocitos y células plasmáticas, por destrucción de tejidos, intención de curación del tejido, que viene a ser la angiogénesis o la fibrosis. Y un tipo de inflamación crónica es pues, la inflamación granulomatosa, que puede ser inmunitaria o de cuerpo extraño, que es nuestro caso. Siguiente, por favor. Ahora veremos lo que es un granuloma por cuerpo extraño. Es una reacción inflamatoria crónica no alérgica que se compone principalmente de células gigantes multinucleadas. La formación de los granulomas comprende 5 fases, que podemos observar en la imagen de abajo. La primera fase, de color verde, es el reconocimiento de la inflamación. En esta fase los neutrófilos van a infiltrar rápidamente al cuerpo extraño, que es la base amarilla de abajo. Van a infiltrar a este cuerpo extraño como primera línea de defensa. Varias proteínas del huésped van a adherirse a este material extraño y también los leucocitos empiezan a atacar y liberar opsoninas. En caso de que los neutrófilos no puedan fagocitar con éxito la partícula, este material extraño, los macrófagos asumen un papel más dominante en lo que resta del proceso. La segunda fase es la absorción de proteínas plasmáticas. El material extraño va a adquirir una capa de proteínas antes de interactuar con las células del huésped. En la tercera fase es la adhesión de los macrófagos. Hay una extravasación y migración de monocitos al sitio de inflamación, que son guiados por los quimiosinas. Y cuando llegan a los tejidos circundantes, los monocitos pueden transformarse en macrófagos, lo cual es mejor porque suelen tener una vida útil de varios meses. En la cuarta fase, los macrófagos van a fusionarse, y se fusionan porque el tamaño de la partícula de cuerpo extraño es importante en la fagocitosis, porque si el tamaño de la partícula de este cuerpo extraño es mayor que el tamaño de un macrófago, entonces es necesaria la fusión de los macrófagos para que formen células gigantes de cuerpo extraño. En la última fase es la diafonía entre la célula gigante de cuerpo extraño y otras. Los macrófagos y las células gigantes de cuerpo extraño van a secretar una serie de mediadores inflamatorios. Los macrófagos van a secretar factores que van a activar y reclutar fibroblastos, que van a terminar desarrollando una cápsula fibrosa alrededor del material extraño. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a ver justo esta patogénesis de cómo es que se va a dar. Y este es un esquema de los eventos que constituyen la reacción de tipo cuerpo extraño. Vamos a tener primero una injuria de un cuerpo extraño, generalmente es inerte o también se le puede conocer como biomaterial, que va a generar una absorción de proteínas que se le puede conocer como un efecto Broman. Estas pueden ser proteínas plasmáticas de albúmina, fibrinógeno, complementos, fibronectina, vitronectina, globulinas. Estos se dan en la superficie de los biomateriales para conformar justamente la matriz extracelular transitoria a partir de la fibrina. Y de ahí vamos a tener todos los procesos de inflamación aguda y crónica, pero la característica es que en esta inflamación crónica, justo al final, va a suceder que se va a formar un tejido de cicatrización sano, se va a conformar eso, y vamos a tener que va a persistir, va a continuar una angiogénesis, los macrófagos, una infiltración de fibroblastos. ¿Para qué? Para sintetizar componentes de la matriz extracelular que van a regular la contracción de la lesión, ¿no? Y en el caso, pues, de que
esta implantación de este cuerpo extraño pues continúe, tenemos que la siguiente diapositiva, que no va a haber una cicatrización final. La siguiente. Entonces, al no haber esta cicatrización, debido a que la respuesta de tipo cuerpo extraño va a continuar, vamos a ocasionar que el tejido de granulación, que en este tejido de granulación los macrófagos activados se diferencien en diversos fenotipos, principalmente células epitelioides. Luego estas células se van a ir fusionando para constituir las células gigantes de tipo cuerpo extraño, las cuales van a rodear pues a nuestro material, a nuestro cuerpo extraño, y así van a constituir un granuloma. Entonces, más o menos este es un esquema en el que se organizan los diversos fenotipos de las células para tener en el centro generalmente este cuerpo extraño, y todo lo demás viene a ser el granuloma. Siguiente. En cuanto al examen histopatológico de los nódulos que presentaba la paciente, va a mostrar un material cristaloide amorfo, y esto va a ser teñido con alcian blue y hierro coloidal. Estas dos tinciones son específicas para observar mucopolisacáridos, ¿no? En este caso que la paciente hace mención de que cuando presentó los nódulos en labios y en la mucosa, 5 meses antes se hizo un tratamiento con ácido hialurónico de forma cosmética, ¿no? Y es por eso de que presentó estos nódulos, y aquí es donde se puede observar, ¿no? En esa forma de corazón invertido, ¿no? Que se puede ver, y alrededor se está aglomerando bastantes linfocitos, y también se puede observar células multinucleadas a la parte derecha, y también células gigantes, ¿no? Multinucleadas. No se puede observar células de Langhans en forma de herradura o media luna, pero sí se observan, ¿no? Bastantes linfocitos que están aglomerando el cuerpo extraño, que en este caso es el ácido hialurónico, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, acá también se hizo otras tinciones con ciertas variaciones. En el aumento por 20 se hizo la tinción con hierro coloidal, y este tiene también como objetivo identificar, ¿no? los mucopolisacáridos, y que estos van a absorber, ¿no? el hidróxido férrico coloidal, y se va a manifestar, ¿no? con otra tinción, que en este caso es el azul de Prusia, ¿no? Que se puede observar de color azul, azul intenso, el ácido hialurónico, y alrededor, ¿no? Las células con los macrófagos, tiocitos, de color más azul, pero más claro, ¿no? Que están intentando fagocitar, ¿no? Este cuerpo extraño. Y en la parte derecha, en la imagen derecha, tenemos también una muestra, pero esta vez teñido con azul de alcián, en aumento por 10, donde se puede observar en la parte interna de color azul. Se puede observar, ¿no? Que con otra tinción que generalmente es la tinción de Paz, se puede observar que los núcleos están teñidos de un color rojo, pero el cuerpo extraño, que es el caso de ácido hialurónico, que es un mucopolisacárido, está teñido de color azul. Entonces, alrededor se muestran también distintos puntos rojos, que son los núcleos de los histiocitos, de los macrófagos o de las células plasmáticas, ¿no? Y también se muestra también una parte más o menos de color azul claro,
donde también se muestra que el ácido hialurónico está siendo degradado, ¿no?, por ciertas células. Y también se puede mostrar unas zonas rojas, rosadas, densas, que puede ser una necrosis, ¿no?, de las células por la inflamación que se ha producido. Siguiente, por favor. Bueno, recordando el caso, vemos que, en sí, resumiendo un poco, vemos que la paciente se inyectó ácido hialurónico y pues le crecieron nódulos múltiples a nivel de labios y a nivel perioral. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? El ácido hialurónico. Y aparte vemos en el análisis histopatológico que hay o se demuestra una inflamación eosinofílica aguda, con presencia de fibrosis y granulomas en material mucoide. Antes de entrar al tratamiento, tenemos que aclarar unas pequeñas cosas. Bueno, primero decir que en el año 2014, antes de realizarse, o bueno, después de realizarse el caso, se vio previamente en la opción, o este caso consulta a la información o el estudio de los expertos, ¿no? Como es el Global Aesthetic Consensus Group, ¿no? Para hacer el tratamiento respectivo. Y pues aquí, en este grupo, ¿qué recomiendan? Recomiendan tratamientos, terapias tempranas y tardías contra estos rellenos de ácido hialurónico, ¿no? Y por lo tanto, en eso se basa el caso clínico, dar ese sustento para dar a la paciente. Entonces, ¿qué vemos? Que la paciente fue tratada con un ciclo corto de corticosteroides, que esto que va a aliviar, pues va a aliviar o tiene la propiedad antiinflamatoria de su anterior inyección que se le hicieron, ¿no?, de ácido hialurónico. Y también se le aplicó hialuronidasa en los nódulos pertinentes. Después, la paciente fue reevaluada 15 días después de la visita de emergencia, ya mostrando una reducción del tamaño de los nódulos y mejoría del dolor a la palpación. También vemos que, como son estudios, de la hialuronidasa, o sea, los beneficios, ¿qué podemos ver? Que esto también puede tener otras complicaciones, ya que son estudios en sí, pero realmente se identifica que es bueno, ¿no? ¿Qué puede ver? Que puede haber una infección local, como la celulitis o la erisipela. En todo caso, se debería iniciar un tratamiento antibiótico. Dados o recomendadas antibióticos serían la claritromicina más la moxifloxacina, la ciprofloxacina o la minoxiclina. Total, la paciente se recuperó y en fin, solamente hablamos de, bueno, lo que son múltiples nódulos, ¿no? En este caso. Muy bien, muy bien. Me alegra mucho que hasta la bibliografía tenga. Es un caso bastante interesante y nos deja lección, porque la vez pasada ya comentamos que los materiales sintéticos que están usando para este tipo de estética están dando lugar a respuestas bastante ingratas, ¿no? Aparte de este granuloma, mencioné un linfoma. Se ha encontrado que alrededor de los implantes mamarios, es decir, el implante mamario da lugar a un tipo de linfoma. Es un linfoma T y agresivo. Entonces, esto no se reportó antes, tal vez pasó desapercibido, pero eso nos enseña que nos da lección, ¿no? Que hay que, como médicos, tenemos que saber hasta dónde debemos de aceptar estas solicitudes, hasta dónde son convenientes.
Ha estado casi completo este tema porque han presentado, han expuesto los eventos que se dan en la inflamación aguda, los tipos morfológicos, lo mismo con la crónica, y al final ha resultado un caso sumamente interesante. Entonces, el siguiente grupo, por favor, que van a presentar pancreatitis aguda. Ya, doctora. Buenas tardes, doctora, compañeros. Vamos a presentar el caso de pancreatitis aguda secundaria a un trauma abdominal. Ya. Primero, empecemos con una breve introducción acerca de esta patología. La pancreatitis aguda se define como la presencia histológica de un proceso inflamatorio agudo reversible dentro del páncreas. Este se caracteriza por un dolor abdominal que tiene un inicio súbito asociado con un aumento de los niveles de las enzimas pancreáticas digestivas, ya sea en sangre u orina. La lesión del tejido pancreático se produce tanto por un factor agresor, como son ya sea fármacos, infecciones o trastornos metabólicos, como por la activación secundaria del tripsinógeno que desencadena una respuesta inflamatoria subsecuente. El progreso de este daño pancreático produce una isquemia microvascular y obstrucción de los acinos pancreáticos, por lo que se perpetúa el daño ocasionado por las enzimas pancreáticas. Para realizar el diagnóstico se deben cumplir al menos dos de los siguientes criterios mostrados en la pantalla. Uno, el dolor abdominal sugestivo de pancreatitis aguda o compatible con ella, que tiene que ser de un inicio agudo y en la parte del epigastrio. Los niveles de amilasa y lipasa tienen que ser 3 veces superiores al normal. Y los hallazgos imagenológicos compatibles con pancreatitis aguda. La fibrosis en esta enfermedad solo ocurre cuando existe una lesión acinar ya recurrente, con una consecuente liberación de quimiocitocinas que estimulan las células celulares. Acá podemos ver un cuadro de los varios componentes que pueden desencadenar esta pancreatitis. Como ya dije, fármacos o también una obstrucción periampular, infecciones, trauma, también metabólicos, toxinas, misceláneas inflamatorias, etc. Ya la anamnesis. Bueno, entonces en el caso se nos presenta una paciente femenina de 7 años de edad de Madrid, sin antecedentes de importancia, ingresó al hospital por un cuadro clínico de 2 días de evolución de un consistente dolor abdominal que se irradia a la espalda, de leve a moderado. Entonces, este cuadro venía asociado a emesis en múltiples ocasiones, a disminución de deposiciones, esteatorrea y coluria. La sintomatología se inició luego de un trauma abdominal cerrado de moderado impacto con el manual de la bicicleta con el que jugaba 2 días antes, y le remitieron al diagnóstico entonces de pancreatitis aguda. ¿Cómo se llegó a este diagnóstico? Bueno, acá en la anamnesis entonces nosotros podemos visualizar para empezar el dolor abdominal. Normalmente, bueno, más adelante se hará el examen físico y se determinará que el dolor es en epigastrio, y acá nos menciona que se irradia a la espalda. Entonces, este dolor es clásico de pancreatitis aguda. También es clásico que se relacione a emesis y a esteato. Ya, entonces, siguiendo, también vemos un poco del examen físico. Bueno, cuando ingresó el paciente se le nota en un estado de alerta, afebril, con una deshidratación moderada. Esto puede estar relacionado con la coluria, por ejemplo, y sin dificultad respiratoria. Al momento del examen físico, el abdomen blando, no distendido, doloroso ante la palpación profunda, con el dolor predominante en epigastrio, sin signos de irradiación peritoneal y peristaltitos presentes, una acentuada perfusión distal y sin signos de bajo gas. Bueno, entonces ya como mencioné, probablemente se le haya realizado algunos puntos dolorosos típicos de páncreas, por ejemplo, de Mallet-Guy o Prelori, que nos ayudan al diagnóstico. Siguiente.
Siguiente. Yo les voy a comenzar a hablar sobre los análisis clínicos. En el paciente, los exámenes paraclínicos, el control al ingresar a la institución mostró una amilasa de 4.530 unidades por litro y la lipasa en 4.681 unidades por litro. Aumentaba más de 3 veces el valor normal. La bilirrubina y el tratamiento dentro de los valores, la bilirrubina y transaminasas están dentro de los valores normales, los leucocitos y neutrofilia, colesterol y electrolitos están en valores de los límites normales. En lo que nos dice la historia clínica es que se hizo una ecografía abdominal pélvica, evidenció una escasa cantidad de líquido peripático, vesícula biliar distendida, en el páncreas sin cálculos en el interior, vía extrahepática de calibre normal. Ahora le voy a hablar sobre las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas son químicos naturales que ayudan a descomponer la grasa, proteína y carbohidratos. En el cuadro clínico se evidencia que las enzimas están por demás de 3 veces el límite mencionado. La siguiente. Ya. La gravedad de la pancreatitis fue clasificada como Apache 4 ranzo 1, por lo cual la paciente fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Se emplearon los estudios con una tomografía axial computarizada, que mostró un gran aumento del tamaño del páncreas, con un realce tras la administración del medio de contraste. No se evidenció colecciones peripancreáticas ni formaciones pseudoquísticas. Y también se catalogó como pancreatitis aguda Baltasar B, con la vía biliar intra y extrahepática sin lesiones aparentes. Se puede observar en imagen que la vesícula biliar se encuentra distendida con unas paredes engrosadas. No hay evidencia de cálculos en su interior y también la vía biliar intra y extrahepática es de calibre usual. El páncreas se encuentra, como ya dije, aumentado de tamaño y se realza con el medio de contraste. No hubo una evidencia de edema peripancreático o colecciones peripancreáticas o formaciones pseudoquísticas. Los hallazgos que se encuentran en relación con la pancreatitis aguda realzan que se da que es una clasificación Baltasar B. Ok, en la parte de microscopía, o bueno, en general, en una revisión macroscópica y microscópica, primero vamos a empezar con la microscópica. En esa imagen, bueno, esto se va a obtener primero, tendríamos que realizar una autopsia, ¿no? Obviamente, el paciente ya no estaría con nosotros, y en esta vamos a poder observar un páncreas que está edematoso, y hay una modificación, bueno, una alteración en la arquitectura lobular y de color pardo. Vamos a encontrar que hay necrosis hemorrágica y el color generalmente va a estar de negro y rojo. En cuanto a las enzimas, tanto la amilasa como la lipasa se van a hallar elevadas y varios mecanismos se encuentran implicados en la activación de las enzimas, ¿no? Como se ha mencionado. Y entre ellos, bueno, y entre otras cosas que vamos a encontrar, va a haber también la obstrucción de conductos pancreáticos y lesiones de las células, y va a haber un déficit en el transporte de las proenzimas en las células acinares. Siguiente. Y bueno, en una vista microscópica ya, bueno, claro, en una vista microscópica vamos a observar inflamación aguda con presencia de necrosis y hemorragia. La lesión va a afectar a las células acinares y los vasos van a llegar a ser afectados, y en caso de que sea extremo, va incluso a afectar a los islotes de Langerhans, pueden quedar destruidos. Siguiente. Este es un cuadro comparativo que
lo saqué de una guía de la Universidad de México, me parece, en la cual se hizo una comparación entre tejidos con inflamación aguda y una inflamación crónica. Y se llegó a la conclusión de que en las inflamaciones agudas van a predominar los procesos vasculares, a diferencia de que en una inflamación crónica vamos a poder observar los procesos celulares o de reparación, ¿no? Siguiente. Bueno, continuamos con el tratamiento. Al ingresar la paciente, primero la manejaron con líquidos endovenosos abundantes, además de la analgesia con antiinflamatorios no esteroideos. Y la remitieron con el diagnóstico de pancreatitis aguda para continuar su manejo. Siguiente, por favor. Ya. Durante su estancia en UCI, la remitieron a UCI. Durante su estancia a UCI, se dio inicio a la nutrición parenteral total, dado que se presentó la hipoglicemia sintomática. Se dejó en reposo intestinal por 5 días y posteriormente se decidió reiniciar por vía oral, con adecuada tolerancia. Por la apropiada evolución clínica que se dio en la paciente, se trasladó de sala. Y luego de 7 días de hospitalización, la paciente presentó una mejora significativa de los síntomas. Cesó el dolor abdominal y toleró adecuadamente la vía oral. Y egresó en buenas condiciones generales. Eso es. Siguiente, por favor. Con respecto a la discusión, cabe mencionar que solo del 8 al 20% de pancreatitis son postraumáticas, como es el caso de nuestro tema de ahora. Siempre los síntomas pediátricos, los más comunes: fiebre, emesis, dolor abdominal, coluria, que es presencia de bilis en la orina. En la imagenología, tenemos ascitis, hemorragia, a veces necrosis del parénquima, edema. Con respecto a los mecanismos que vamos a usar para el diagnóstico, primero tenemos el ultrasonido. Tenemos muchas ventajas. La primera es que no se va a usar radiación ionizante, como es en la tomografía. Se puede usar el ultrasonido en pediatría, porque el cuerpo del niño es pequeño y tiene bajo índice de grasa corporal, y la disponibilidad que tenemos en diversos hospitales. La segunda elección sería la TAC, la tomografía axial computarizada. Es más sensible para detectar pancreatitis y permite detectar la gravedad de la pancreatitis. Y por último, la resonancia magnética nos da una mayor resolución incluso que la tomografía y detecta inflamación en estadios tempranos. Siempre se debe descartar compromiso de otros órganos, aparte del páncreas, en este caso postraumático. Si se debe hacer una cirugía o una intervención quirúrgica, tiene que ser la parotomía, para descartar esto y también para la reparación pancreática. Y por último, estadísticamente, 85% de las pancreatitis son intersticiales y el resto son necrotizantes, de los cuales la pancreatitis intersticial se considera solo el 3% de tasa de mortalidad, en cambio las necrotizantes son 17%. Eso sería todo, doctora. Gracias. Muy bien, muy bien. Un caso muy bonito, bastante aleccionador. Para ti mismo, José Elías, dijiste coluria. ¿Por qué en la pancreatitis podríamos tener coluria? Supongo que por el trauma hay daño en vías biliares. Mira, más que trauma, la inflamación ha provocado edema y ese edema ha condicionado una disminución de la luz de los conductos biliares, del colédoco, que es el que ingresa al páncreas para salir por el esfínter de Oddi, la ampolla de Vater, recuerden. En la ampolla de Vater convergen dos conductos, el wirsum, que es el conducto pancreático,
y el colédoco, que es el conducto que viene de las vías biliares. Del hígado salen dos, el conducto derecho e izquierdo. Esos se unen y forman un hepático común. Ese hepático común, mediante el cístico, llega a la vesícula, pero luego, mediante el colédoco, ingresa al páncreas para salir hacia la ampolla de Vater. Entonces, cada vez que estamos comiendo alguna grasa, principalmente, esta ampolla es estimulada y se abre para dejar salir a las lipasas, ¿no? Que son enzimas pancreáticas que disuelven la grasa a nivel de la segunda porción del intestino, del duodeno, intestino delgado. Muy bien, entonces la causa de la coluria es esa, es el edema que clausura, disminuye, estenosa el conducto biliar. Estamos hablando del colédoco. Esa es la razón de por qué en las pancreatitis hay coluria y acolia también. Muy bien, ha sido un tema bastante interesante, bastante claro también. Yo he anotado el nombre de 6 personas. Me he equivocado, alguien me falta, por favor. Tengo a Nael Saraid Condori, tengo a Neilsa Cachipana, tengo a David Alejandro Valdivia, Giancarlo Miguel, tengo a Dalit Chambi, José Elías Rivera. ¿Alguien me falta, por favor? Doctora, solo somos 6. Solo son 6, muy bien. Y ahí termina la promoción, ¿no es cierto? Es decir, todo el grupo ha presentado o alguno ha estado ausente. ¿Puede Marianita ponerme al día, por favor? Doctora, doctora, una mire, consulta. Lo que ha notado Giancarlo es ya Miguel Ángel Barrera. Es que sigo con el problema de Teams que no pueden cambiar los datos. Ok, entonces no es Giancarlo Miguel Ángeles, sino Es Gian Miguel Ángel Barrera Sandoval. Acá en el team sale Giancarlo Miguel Ángel Col, que sale otros datos. No sé por qué. Yo le he mandado un correo sale otro institucional, pero no lo soluciona. Ya. Eso sí que está grave porque todas tus notas, ¿cómo van a salir? Todavía las notas normal, o sea, no tengo ningún problema con lo que son las notas, sino cuando digamos son asistencias o piden acá, si se da cuenta, sale Jan Miguel Ángel Colque, pero usted me busca normal cuando se ponen las notas o en su lista, ahí sale Jan Miguel Ángel Barrea Sandoval. Ok, perfecto. Entonces no hay ningún problema. Muchas gracias a ti. Entonces vamos a dar paso a nuestra... Sí, adelante Mariana. Ya, lo que le decía, yo lo dividí en 3 grupos de 7 porque en el grupo de WhatsApp somos 21, pero no sé si alguna persona no habrá presentado. Eso es lo que le quería informar, pero supuestamente los grupos eran de 7. Ya. Bueno, entonces si alguien no ha presentado, hágamelo saber, porque se va a quedar sin nota. La siguiente nota es el paso que vamos a dar a la próxima semana y como sabemos y nos hemos dado cuenta que el tema de inflamación casi lo dominamos por todo lo que hemos hecho, hemos visto, entonces el pasito que viene va a ser sobre, porque ustedes saben que el pasito va teoría y práctica, va a ser sobre lo que vamos a ver ahora, que es enfermedades inmunitarias más enfermedades relacionadas a la vascularidad, trastornos hemodinámicos. Básicamente trombosis, infarto, embolía. Bueno, vamos a pasar a nuestra clase. Ojalá que no nos cansemos. Vamos a tratar de hacer una clase bastante dinámica para no cansarnos, porque ya al momento son las
las 14:05, entonces vamos a intentar hacerlo rapidito. Tercera práctica, segunda fase. Estoy compartiendo la pantalla, parece que no, ¿no? No, doctora, todavía no. Ya, voy. ¿Por qué no carga? No entiendo. Ya, ahora sí. Bueno, recordemos que nuestra homeostasis, es decir, la normalidad, depende de un equilibrio que tiene que ver con varios aspectos, pero hablando del sistema inmune, tiene que haber un equilibrio en cuanto a nuestra producción de las células, de las señales relacionadas a la inmunidad innata, a la inmunidad adquirida. Dentro de la inmunidad adquirida tenemos a la humoral y a la celular, pero también de la tolerancia, porque podría haber enfermedades de hipersensibilidad, es decir, una respuesta exagerada a a cierta bacteria, a cierta presencia extraña, que normalmente no debe de ser. Entonces se dan los fenómenos de hipersensibilidad y se manifiesta por enfermedades sumamente serias. Ustedes han hecho en la teoría ya esto. Y debemos de recordar que la inmunidad innata está dada por las mucosas, la piel, por los natural killer, que son un tipo de linfocitos. ¿Qué más tenemos dentro de los elementos que participan en la inmunidad innata? Pues, las mucosas, esos linfocitos son los citolíticos, los destructivos. Esos no tienen memoria. También participan mastocitos. También participan algunos otros elementos como proteínas del complemento. Esto todo destinado a destruir a la primera. Es un mecanismo un tanto salvaje. No tiene memoria, no reconoce, no sabe contra quién está enfrentándose, pero lo va a destruir. En cambio, tenemos otra inmunidad que es la inmunidad adquirida, porque esa es la innata. Y por supuesto, además de todos estos elementos que he mencionado, existen los receptores que se dan en las superficies de extracelulares y también citosólicos, no solo en la superficie, sino también dentro del citoplasma de estas mismas células, así como de sus elementos a quienes van a agredir, para que puedan ser reconocidos. Eso se llaman los Toll receptor. Y hay otros que son los NOG. Bueno, pero hablando de la inmunidad adaptativa, tenemos la humoral y la celular. Cuando hablamos de la celular, estamos hablando nuevamente de los linfocitos T. Pero cuando hablamos de la humoral, estamos hablando de los
anticuerpos fabricados por los linfocitos B. Propiamente el linfocito B no lo fabrica. El linfocito B se tiene que convertir en célula plasmática. Es un estadio maduro del linfocito B. Y este fabrica inmunoglobulinas A, E, N, G. Estas inmunoglobulinas, como su nombre lo dice, van a responder contra diferentes microbios, van a ser activados por el complemento, van a necesitar que estos sean fagocitados. A diferencia del linfocito T citotóxico, que era el del natural killer, que le da de frente muerte a la célula infectada, no la reconoce. En cambio, el otro es dirigido. El E para las alergias, el M en ciertas enfermedades, el G en otras. Entonces, estos serían los elementos y los mecanismos. Pero, ¿y dónde se encuentran, mejor dicho, cuáles son los órganos que tienen a estas células? Están desde la médula ósea, los ganglios, el vaso, el timo y todos los tejidos hematológicos, más que hematopoyéticos, hematológicos que se encuentran distribuidos en todo el cuerpo. Tenemos las placas de Peyer en el colon, tenemos los folículos linfoides en el estómago, en muchos órganos. No estoy hablando de ganglios, estoy hablando de folículos linfoides. Entonces, esos se van a encargar de fabricar a todas estas células y, por supuesto, la médula ósea. Muy bien. Esto todo lo han visto en su clase teórica. Sin embargo, nuestras láminas van a mostrar ese desequilibrio que existe en este tipo de inmunidad que debemos de tener todos los seres humanos. Ese desequilibrio se muestra como una hipersensibilidad que está mediada por este sistema y que provoca enfermedad, y esta se expresa en 4 tipos. La hipersensibilidad 1, que es la típica, la del asma, la de la rinitis, la de la anafilaxia. La hipersensibilidad 2, en la que hay una anemia hemolítica, el fenómeno de Gutt-Pasteur. La hipersensibilidad 3, en la que vemos enfermedades como el lupus eritematoso, porque acá hay vasculitis principalmente. Lupus eritematoso, la glomerulonefritis, enfermedad del suero, la reacción de Arthur. La hipersensibilidad 4, que se caracteriza porque son linfocitos T activados que liberan citoquinas, activan al macrófago y producen una disfunción del linfocito T. Y dentro de estas, por ejemplo, tenemos a la dermatitis de contacto, a la diabetes mellitus tipo 1, diabetes tipo 1, inclusive a la esclerosis múltiple. Esos serían los ejemplos de las enfermedades de hipersensibilidad. Pero también tenemos otro tipo de enfermedades en las que hay tolerancia, es decir, enfermedades que se caracterizan porque el sistema inmune está hiper tolerante, se ha venido a menos y no reconoce como ajeno
y no defiende al cuerpo. Estas enfermedades, como el SIDA, por ejemplo, en las que hay ausencia de la inmunidad. En el SIDA hay una destrucción de los linfocitos en los ganglios. Y existen enfermedades hereditarias que son inmunodeficientes sin ser SIDA, porque SIDA es una enfermedad adquirida. Entonces, existen también enfermedades autoinmunitarias. Esto todos ustedes lo escucharon en su clase teórica y solo estoy haciendo un preámbulo para entender lo que vamos a ver. Las enfermedades autoinmunitarias, que son aquellas que se dirigen contra los antígenos propios. Es decir, si yo tengo una glándula y cierta célula de mi glándula es desreconocida por el sistema inmune, se va a formar un autoanticuerpo y van a destruir a mi glándula. Y eso sucede, por ejemplo, con la anemia hemolítica, la trombocitopenia autoinmune, la gastritis atrófica, la miastenia gravis, la enfermedad de Graves, el Hashimoto, el síndrome de Goodpasture, el lupus también. Esas enfermedades son mediadas por anticuerpos y otras mediadas por linfocitos T, como la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide. Existen también otras enfermedades de posible mecanismo autoinmunitario que dicen posible, como es la cirrosis biliar primaria, que no es nada rara, la hepatitis autoinmune, enfermedades inflamatorias como el Crohn, como ya habíamos visto las enfermedades inflamatorias intestinales, el Crohn, la colitis ulcerativa. Y entonces, hablando de la tolerancia, tenemos las alergias. Y en esas alergias están las enfermedades, como les decía, con las que algunos niños nacen y que tienen un corto tiempo de vida, porque cualquier germen los va a infectar. Entonces, dicho eso, vamos a ver algunas enfermedades como esta, por ejemplo, es el síndrome de Sjögren. En el síndrome de Sjögren vamos a observar que se da en unas glándulas salivales, pero no las principales. Son las glándulas secundarias. Son las glándulas que se encuentran en la mucosa oral. Estas glandulitas no son la parótida, ni la submaxilar, ni la sublingual, que serían las tres mayores. Estas glándulas, como las ven, acá es una glándula normal, pero cuando estas son afectadas, van a presentar el síndrome de Sjögren y van a inflamarse primero y luego van a tener una atrofia. Entonces, esta persona portadora de esta enfermedad va a tener sequedad en la boca. No va a poder mojarla en saliva y no tiene capacidad para poder humedecer su boquita. Entonces, este es un tipo de enfermedad, como están viendo, gran destrucción de las glándulas, se están atrofiando. ¿Por qué? Porque acá está presente un linfocito T que empieza a destruir a estas glándulas. No son anticuerpos, es el linfocito T que está destruyendo a estas glándulas y las lleva a la atrofia.
como vemos acá, un infiltrado que si marcamos estos linfocitos no son B, sino T, y este es un conductito de la glándula y los lóbulos de las glándulas ya son mínimos, son los remanentes. Se atrofia esta glándula y llega a terminar como una cicatriz con muy pocas glándulas y un componente inflamatorio de células, no, un componente de células de linfocitos T. Eso es el Sjögren. Tenemos otra enfermedad, que es la escleroderma. La escleroderma es una enfermedad que afecta a piel y mucosas. En este caso tenemos una biopsia de piel y se caracteriza porque hay una gran destrucción de las glándulas sudoríparas, pero a la vez un depósito de colágena en el dermis. Una colágena tan importante en cantidad que hace que este tejido se torne poco elástico y bastante duro. Entonces, los pacientes portadores de esta enfermedad, que en su mayoría son mujeres, tienen la facies de pájaro, le llaman, porque la nariz está muy perfilada y no tienen ninguna arruga, ¿no? No tienen colágena y está muy fibrótica, con mucha, más bien no tienen elastina, perdón, he equivocado, no tienen fibras elásticas, lo que sí tienen es mucho depósito de colágena y una colágena dura. Entonces, los fibroblastos han fabricado esta colágena dura, han desaparecido a las glándulas salivales, estos pacientes no tienen sudor, y esto se observa tanto en piel y mucosas como en el esófago, por ejemplo, que se torna rígido y pierde su peristaltismo. Entonces, el paciente no puede deglutir fácilmente, aparte de que no ha humedecido su alimento porque no tiene mucha saliva. Entonces, esta es una enfermedad semejante al lupus, con un gran depósito de colágena en el dermis o en el tejido subcutáneo en el caso de las mucosas. Lo mismo estamos viendo en estas otras biopsias. Esto corresponde a un gran depósito de colágena, ausencia de las glándulas sudoríparas. Normalmente, en las pieles vamos a ver estos folículos linfoides, su glándula sebácea, pero glándulas sudoríparas, y acá no las hay. Y más bien hay gran depósito de este material de color rosado bastante intenso, con unas estrías medias oscuras que corresponde al colágeno bastante grueso. Una enfermedad de este tipo es el pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar ya es una enfermedad no mediada por anticuerpos, no mediada más bien por linfocitos T, sino por anticuerpos. Entonces ya estamos hablando de la inmunidad humoral, ya no de la inmunidad celular. Esta enfermedad se caracteriza porque es una enfermedad ampollar. Los pacientes presentan en la piel este tipo de ampollas con denudación parcial de la piel. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cae este pedazo de piel y lo deja así al paciente? Como si fuera una piel escaldada, carente de epidermis y solo con el dermis, por esta gran ampolla. Lo que pasó es que forma anticuerpos contra las uniones que existen
entre las células epiteliales. Existen varios tipos de pénfigos. Este es el pénfigo vulgar, pero todos los pénfigos tienen el mismo mecanismo. Algunas ampollas van a ser a este nivel, otras ampollas van a ser a niveles un poco más superiores. Bueno, lo importante acá es que el autoanticuerpo va a destruir a las uniones, los desmosomas que existen entre las células epiteliales. Ustedes recuerden que existen uniones entre las células y estos van a ser destruidos, van a dar lugar a esta gran ampolla o vesícula. Primero son vesículas y después ya son ampollas. Y con descamación se pierde esta parte de la piel. Entonces acá ya se está viendo que hay una separación de la epidermis, dejando en la parte inferior parcialmente a la epidermis. Es decir, está quedando la capa basal y se está desprendiendo el resto. Y esto es porque se perdieron estas uniones. Este anticuerpo destruyó a la unión entre el epitelio, entre las células epiteliales. Esta también, ya decíamos, es una enfermedad provocada por autoanticuerpos. De la misma manera y de la misma naturaleza, la tiroiditis de Hashimoto. Esta enfermedad se dice que debuta como un Graves Basedow, que es una enfermedad también autoinmune en la que hay destrucción de las células foliculares de los folículos tiroideos y que termina como un Hashimoto. ¿Qué es el Hashimoto finalmente? Es una tiroiditis crónica que se caracteriza porque es no funcional, ya no fabrica hormona. ¿Por qué? Porque está en su mayor parte atrófica y reemplazada por tejido linfoide. Este tejido linfoide está formando inclusive folículos, como lo vamos a ver en esta lámina. Llega a formar un folículo, es decir, es el tejido linfoide que reemplaza a la glándula que inicialmente había sido un Graves y termina en un Hashimoto. Esa es la teoría que se postula actualmente. Entonces, estos son los folículos remanentes. Acuérdense que estas células del folículo tiroideo están formando este coloide y este coloide está lleno de hormona tiroidea. La hormona tiroidea que es el T3 y T4, la triiodotironina y la tetraiodotironina, que son estimulados por la hormona estimulante de la tiroides, que la fabrica la glándula hipofisiaria. Muy bien, entonces son estos folículos incapaces de fabricar la cantidad necesaria de hormona tiroidea y por lo tanto esta enfermedad va a precisar suministro, les da carácter de hipotiroidismo a los pacientes y van a tener que recibir hormona tiroidea. Entonces, esta es una enfermedad mediada por anticuerpos. Estamos viendo ahí claramente cómo poco a poco avanza la enfermedad, está reemplazada por tejido linfoide. Los folículos tienen un epitelio muy bajito, muy chatito, y finalmente desaparecen. Acá ya desaparecieron y casi lo que vemos es tejido linfoide nada más. Bueno, y eso es respecto de las enfermedades inmunitarias. Ahora veremos algunos ejemplos de las enfermedades relacionadas al otro capítulo que vieron ustedes de
trastornos hemodinámicos. Ustedes han visto ya en qué consiste una congestión, qué es un edema, que es la extravasación del líquido del intravascular al extravascular, y hablemos entonces de estas enfermedades relacionadas a las coagulopatías, a los coágulos que se forman en el lecho vascular. El coágulo que está dentro de un vaso se llama trombo. Y estos trombos se forman por varias razones. Pueden ser alteraciones en la coagulación, pueden ser por efecto mecánico, como en el caso de las placas ateromatosas, que provocan un movimiento retrógrado del flujo sanguíneo, es decir, tiene que avanzar de la izquierda a la derecha, pero como está esta placa, regresa un poco y ahí es donde se forma el coágulo, y este coágulo se denomina trombo y se queda ahí. Entonces, forma, este es el vaso, y pueden haber trombos arteriales o venosos. Eso no solo son arteriales y venosos. En el caso de la arteriosclerosis debe ser solamente arterial, ¿no? Bueno, este es un trombo y ocupa acá una buena cantidad de la luz, pero muchos pueden ocupar toda la luz. En ese caso podrían provocar una isquemia y necrosis por infarto de ese segmento de tejido, de esa parte. Por un lado eso, y por el otro lado tenemos que saber que este trombo se organiza. Acá, por ejemplo, tenemos un trombo que se ha fibrosado, se ha organizado y tiene dentro de sí pequeños lúmenes vasculares. En algún momento se recanaliza también, forma un pequeño espacio y deja pasar la sangre, entonces le llamamos trombo recanalizado. Y en ese caso, ya esa parte del cuerpo que estaba privada de riego sanguíneo, porque tenemos, acuérdense, muchas colaterales en muchos órganos, y si se tapa un pequeño vaso va a ser reemplazado por la circulación colateral. Pero si fueran órganos que tienen poca vasculatura, entonces sí van a sufrir, ¿no? Ejemplo, en el caso del corazón. Entonces, se recanaliza, decíamos, y deja pasar la sangre, y estos trombitos pueden soltarse y constituirse en émbolos. Émbolos que pueden viajar por los vasos hasta llegar a tapar otro vaso pequeñito. Entonces acá estábamos viendo ya un trombo organizado. Esta es la pared vascular. En este caso pareciera una vena, porque solo veo músculo. Y lo mismo acá. Este es un trombo organizado. Y acá en la siguiente diapositiva nos está mostrando un vaso linfático dilatado, vasos linfáticos dilatados. A esta enfermedad le llamamos higroma. Cuando los vasos linfáticos se llegan a dilatar, se llenan de linfa y se constituye en una enfermedad que se llama higroma, que es como un quiste lleno de linfa, porque esto se dilata. Muy bien. Dice acá la diferencia entre vena y linfático se puede confirmar mediante la inmunistoquímica. Entonces, y esta es la última lámina. Entonces, no, acá todavía tenemos algo más. Muy bien. Tenemos edema y congestión
en una pared intestinal. Muy bien. ¿Qué cosa es congestión? Congestión es esto. Voy a marcarlo y estamos viendo, es la presencia de este gran componente celular dentro del vaso. Mucho hematíe, glóbulos blancos, rojos, está pletórico, lleno y dilatado este vaso. Eso es congestión vascular. Y edema es la extravasación del líquido del intravascular al extravascular. Ejemplo, acá se ven espacios claros acá entre este tejido conectivo, porque esta es la mucosa del intestino, este es la submucosa, esta es la pared muscular, esta es la subserosa y esta es la serosa. Muy bien, entonces, en este espacio, que es la submucosa, estos vasitos están muy congestivos, pero además vemos espacios claros. Estos espacios claros nos hacen ver líquido fuera del intravascular, es decir, líquido intersticial. Eso es edema. Eso es edema. Muy bien, entonces diferenciamos bien edema de congestión. Lo mismo acá. Esto es congestión vascular. Este vaso está muy lleno, muy repleto y muy dilatado, muy congestivo. Y el edema es este, es decir, en el intersticio hay líquido, que es un trasudado. Es la salida del líquido del intravascular al extravascular, al espacio intersticial, pero no es un líquido que tenga mucha proteína. Entonces, hemos diferenciado edema de congestión. Y vamos a ver un infarto. Ya decíamos que da lugar la anoxia, la hipoxia, el cierre de un vaso que es nutriente de cierto órgano, de cierto tejido, al estar cerrado va a dar lugar a una isquemia que puede ser transitoria, pero puede ser definitiva también, y va a dar lugar, si fuera definitiva, a la necrosis coagulativa, ¿no? Entonces a eso le llamamos infarto. Se denomina hemorrágico en los primeros momentos, en las primeras horas, o infarto rojo, y posteriormente le llamamos infarto blanco. Bueno, infarto hemorrágico, necrosis que da lugar a la necrosis coagulativa. En el caso, dice que secundario a la presencia de anastomosis múltiples entre los vasos mesentéricos. Se puede dar por varias razones. Puede darse porque hay un vólvulo, se tuerce el intestino sobre sí mismo y cierra la vasculatura, cierra el riego sanguíneo y esto da lugar a la isquemia. Cuando es transitoria se recupera, pero si es definitiva o si es por muy largo tiempo va a dar lugar a la necrosis. Pasa también con las torsiones de testículo. El niñito, los niños generalmente, en todos sus juegos, terminan dándole una vuelta al rete testis. Es decir, toda la vasculatura del testículo gira y se tuerce y evita el riego sanguíneo, tanto el retorno venoso como el riego arterial. Por lo tanto, entra en isquemia transitoria. Si esto pasa de las 3 horas, hay que sacar ese testículo, pero todavía tenemos tiempo. Entonces, lo ideal es destorcer con la mano manualmente. El urólogo gira, pero tiene que saber hacerlo,
el órgano, el testículo, para poderlo devolver a su lugar. Si no lo consigue o han pasado las 3 horas, entra en un infarto con necrosis coagulativa y definitivamente tiene que ser retirado el órgano. Entonces, ya decíamos, el infarto es este. Ha habido una disminución, una ausencia de riego sanguíneo y lo que estamos viendo es, acá primero nos muestran la foto, al lado derecho se puede identificar mucosa viable y al lado izquierdo la totalidad de la pared está necrótica, exacto. Acá todavía el epitelio está parcialmente conservado, pero todo esto está necrosado. Ya decía, acá pudo haber habido un vólvulo, una torsión, y los vasos comprometidos dan lugar a esto, ¿no? Acá hay trombosis, los vasos están llenos de sangre y la mucosa y toda la pared comprometidos. Acá hay necrosis. Esto es una necrosis coagulativa inicialmente. Vamos a ver. Yo creo que eso es todo lo que tenemos para esta práctica. Yo estoy pidiendo que ustedes repasen todos estos temas que no son nada complejos, sobre todo los conceptos clave. Ahora, si van a leerlo todo, mejor, porque si la siguiente semana tomaremos un pasito al respecto y discutiremos estos casos para ver de qué manera los aplicamos y veremos otros casos también. Como siempre, buscando bibliografía para poder mostrar más casos de infartos, de enfermedades autoinmunes, en fin, mediadas por linfocitos, mediadas por anticuerpos, diremos tolerancia, alergia. Bien, yo creo que hasta acá ustedes ya están bastante bien cansados, han presentado buenos temas, tienen buenas notas y la siguiente nota saldrá de la siguiente semana con el pasito que ya lo hemos anunciado. Entonces en los primeros minutos tendrán el paso y seguido veremos más ejemplos de estas enfermedades. Bien, Marianita, Marianita, ¿estás? Sí, doctora, aquí estoy. Ya, Marianita, si hubiera algún alumno que no está incluido en este grupo, en el grupo de los casitos clínicos patológicos, avísame, seguramente se va a comunicar contigo para darle alguna chance, en fin, veremos, ¿ya? Me avisas. Ya, doctora, voy a Listo. preguntar igual en el grupo si es que alguien no expuso y le aviso. Perfecto, muy bien. Doctora, Entonces nos despedimos. Sí, dime. Otra consulta, lo que pasa es que me han estado preguntando si va a subir las notas de primera fase. Sí, las debo de subir. Hasta la semana pasada no se podía hacer. No nos habían abierto. Esta semana sí. Ya, en estos días, posiblemente ahora, hoy día, subo todas las notas que están muy bien. Un poco me ha dado preocupación el calificar muy alto porque se pensará que la doctora se regala las notas, pero yo creo que más bien es que los jóvenes están poniendo mucho empeño por un lado y por el otro lado creo que son temas muy claros, se están comprendiendo bastante bien y el resultado definitivamente debe de ser bueno. Hasta el momento yo veo que en lo que han expuesto me han demostrado que claramente saben definir inflamación aguda, subaguda, crónica, tipos de inflamación y las células que participan, en fin. Entonces, no puedo más que poner buena nota al que sabe, ¿verdad? Entonces, yo de repente corro el riesgo de que se diga que estoy calificando muy alto, pero es solo lo justo.
Muy bien, jóvenes, nos despedimos acá. Hasta Doctora. luego. Sí, dígame. Doctora, la guía que teníamos que presentar para el sábado a las 11 de la noche, yo la presenté, pero lo presenté atrasado porque tuve unos problemas para enviarlo y lo envié a las 12:10 más o menos, no a las 11. ¿Cómo podría ser, doctora? Ya. Eso, yo creo que ya llegó. Sí, Ya sí, doctora. llegó. Como atrasado Entonces, está. como atrasado. Bueno, no importa atrasado, pero llegó, que es lo importante. Ya, doctora, gracias. No, gracias, está bien. Hasta luego, entonces. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.